Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López y me da hoy mucho gusto presentarles a Edurne Terrones, que es mi invitada del día de hoy. Ella es ingeniera industrial, consultora en creatividad y nos va a ayudar muchísimo a platicar sobre el tema de la creatividad y sobre la innovación. Ella dice que su valor agregado es la versatilidad y que tiene 15 años de experiencia laboral. Ha vivido en 4 países, habla 4 idiomas y ha trabajado en corporativos y es una gran emprendedora. Edu, bienvenida a Supracortical. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Oigan, y también tenemos aquí a otra invitada que la verdad es que le da un poco de pena hablar, pero la forzamos un poco aquí. Edu y yo le hicimos manita de puerco. Gracias a ella fue que conocí a Edu y que tenemos esta conversación con ustedes. Y ya la escucharon, hace unos episodios estábamos platicando del retiro de Psiqui Yoga que vamos a dar, Valeria Dalmino y yo. Bienvenida, Val, gracias por estar de nuevo aquí en Supracortical. Muchas gracias, Rafa, un placer y sobre todo tenerlos a los dos que los quiero tanto juntos en un programa. Oye, muchísimas gracias, qué padre. Digo, la idea también de que estés aquí es que tú ya has participado en estos proyectos de creatividad con Edu y nos vas a platicar en un ratito más un poco cómo te fue en esto que se llama la Liga de la Creatividad, ¿no? Por supuesto, sí, está padrísimo el proyecto, la verdad. Fantástico. Oye, Edu, cuéntame un poquito, 4 países, 4 idiomas. Tú naciste aquí en México, ¿qué onda? ¿Cómo empezó tu historia? Sí, yo soy mexicana, nací aquí en la Ciudad de México, aunque mi acta dice que soy de Tuxtepec, Oaxaca. Pero... ¿Y no eres de Oaxaca? No soy de Oaxaca, la familia sí es de Oaxaca, pero yo no. Pero, o sea, naciste aquí, ¿y por qué no te registraron aquí? Bueno, porque querían que tuviera como otro apellido, o sea, querían que fuera el apellido de mi mamá primero. Ajá. Pero al final, cuando llegó mi abuelita al pueblo a decir, no, pero queremos que sea primero el apellido de su mamá, le dijeron como, no, pero no podemos hacer esto porque va a ser casi una bastarda, ¿cómo es posible? Claro, no, claro. Era, en esa época en el pueblo era como, no podemos hacer eso. Y entonces al final la convencieron de ponerme el nombre, o sea, primero el apellido de mi papá como era normal. Y pues ya, terminé, o sea, y la historia es esto, terminé teniendo el acta de nacimiento en Tuxtepec, Oaxaca, y con el apellido normal, y pues sí. Fíjate que una amiga mía muy querida que también hace contenido aquí en Puentes, también recién grabamos un episodio juntos. A ella la registraron en Chiapas y luego la vuelven a registrar en la Ciudad de México y por supuesto que esa bomba explotó a sus 40 años de edad y perdió un montón de oportunidades y cosas por un tema administrativo porque pues antes se registraban las cosas así nada más, sí. ¿No? Mi abuela decía que ella nunca se casó porque ella de nacimiento le pusieron Josefa y a lo largo de la vida se fue convirtiendo en Josefina y se casó como Josefina. Entonces son de esas cosas que administrativamente antes era más sencillo decir, no, ponle otro nombre, ponle otro apellido y tal, pero sí termina siendo algo como muy interesante el asunto del nombre en cuanto a cómo se entiende uno ante la sociedad y bueno, tú nunca has tenido conflictos ahí con el tema del acta, nivel administrativo, nombre. No, porque sí quedó Edurne Terrones Enríquez. Ajá. A lo largo de que viajé por el mundo me han cambiado el nombre, o cuando jugaba voleibol, por ejemplo, me lo acortaron, pero no, o sea, sí está Edurne Terrones Enríquez, que es mi nombre completo, y no hubo ningún problema. Me dio algunas ventajas, porque el hecho de que yo fuera de Tuxtepec, Oaxaca, cuando haces tu pasaporte aquí en México, pues te pasan mucho más rápido. La familia es de allá, pero pues yo nací aquí. Entonces cuando me preguntan siempre hay como un conflicto de personalidad, pero es más interno, no es administrativo. Es como, no, ok, sí soy de Oaxaca, tengo que recordar que según nací en Oaxaca, pero, claro. Pero en realidad sí nací aquí, o sea, aunque mi acta, o sea, lo tengo que recordar. No digas que eres de la Ciudad de México, eres de Tuxtepec, Oaxaca. Pero es más como interno, más que administrativo. Y creo que me he acostumbrado a que me cambien el nombre porque decir Edurne es un poco difícil, entonces la gente me dice Edu, Duda. O sea, me han cambiado diferentes, dependiendo del país he tenido diferentes nombres, entonces apodos ajá, exactamente. Y de verdad, insisto, porque es algo importante a nivel psicológico. Tú a ti en tu cabeza, ¿cómo te dices? Porque yo me gusta mucho esta historia, esta manera de ciertas poblaciones
donde una vez que te conviertes en adulto, te apropias de un nombre, tú eliges tu propio nombre y te metes esto en la cabeza, ¿no? Entonces, yo de manera muy natural he ido posicionando el Rafa Rufus en todos lados, y entonces Rafael López hay cientos de miles de ellos. Ajá. Uno de ellos es psiquiatra, estudió en el mismo hospital que yo y en el mismo consultorio que yo digo consulta, y es Rafael López igual, ¿no? Pero yo me voy distinguiendo, eso me causó grandes problemas con la UNAM, pero bueno, me he permitido decir que yo hice investigaciones científicas que no hice para que se le quite, pero me ha permitido un poco este proceso de ir posicionando el Rafa Rufus como algo único y se me va quedando. Tú a ti te dices Edu, te dices Edurne, te dices Dudu, te dices, ¿cómo te dices adentro de ti en tu cabeza? O sea, yo en mi cabeza me digo Edurne. Ajá. O sea, yo me hablo como Edurne. Ajá. Dependiendo de a dónde voy o con quién estoy hablando, por ejemplo, esto que tú dices de tu carrera, yo a nivel profesional, cuando vienes a hablar con la consultora de creatividad e innovación, soy Du Terrones. Es la forma en la que me posiciono como consultora de creatividad e innovación. Claro. Entonces, Du Terrones es fácil. Y decidí poner Du porque es algo que también puede funcionar a nivel internacional. Internacionalmente funciona en cualquier lado, exacto, ¿no? Todo el mundo puede decir Du. Esta fue la lógica. Entonces, dependiendo, si tú me ves con las personas de voleibol, voy a hacer Edu. ¿Por qué? Porque no podíamos decir Edurne, porque si tú decías Edurne, la pelota se caía y entonces yo ya no la podía alcanzar. Entonces, con todos ellos vas a escuchar que soy Edu y me presento como Edu. Si hablas con alguien que me conoció en Francia, soy Dudu. Entonces, dependiendo de dónde me conociste o cómo me conociste, me vas a decir de una forma diferente. Pero yo en mi cabeza me digo Edurne. ¡Qué padre! ¡Qué onda! O sea, pero sí, esto de que has viajado por el mundo y has tenido la posibilidad de ver diferentes maneras de aproximar la cultura, y creo que eso tiene mucho que ver con la creatividad. Pero ¿cómo empezaste este viaje de 4 países para llegar al punto de hablar 4 idiomas? ¿Qué onda? Ok, pues empezó cuando estaba en la universidad y tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer, ¿no? Bueno, la primera decisión que tomamos todos yo creo que es que voy a estudiar. Yo me tardé un año como en decidirme qué iba a estudiar, decidí estudiar ingeniería industrial, y de esta decisión de ingeniería industrial la siguiente parte es, bueno, ya terminé mi carrera y ahora ¿dónde voy a trabajar? Okay. Para mí tenía claro una cosa, que era que yo quería viajar en mi vida. O sea, desde siempre tenía como esta idea. Era lo que era claro en mi mente. A lo mejor y no sabía qué iba a estudiar, o a lo mejor no sabía en dónde iba a trabajar, pero algo que quería hacer era viajar. Y hay este tema en que la gente te dice, tienes que viajar hasta que tengas dinero. Ya que tienes dinero, ya que trabajaste mucho, y ahora sí puedes dedicarte puedes viajar. a viajar. Y yo pues siempre he sido así, les dije no, pues yo no me voy a esperar hasta tener dinero para viajar, voy a encontrar una forma de empezar a viajar y gracias a que viajo empezar a hacer dinero. Esto fue pues sí, cuando salí de la universidad, que ya tiene bastante tiempo, unos que serán 15 años, y todavía no había tantas herramientas como ahora para poder viajar sin dinero. Ahora es como mucho más sencillo, pero en ese momento era una idea un poco extraña, como no va a ser posible. Así que me acuerdo perfecto, yo me quería ir de intercambio. Cuando empecé a buscar a dónde me quería ir de intercambio, pues tenía diferentes opciones, pero pues no vengo de una familia que tengan el dinero como para pagarme el intercambio. Ok, o sea, ¿tú ya estabas estudiando en la universidad? Yo ya estaba estudiando en la universidad. Y tenías la posibilidad de hacer un intercambio. Pues yo busqué. Se me hace interesante varias cosas que has comentado. Primero, me dices que tardaste un año en elegir carrera, pero no entraste a ninguna universidad en lo que elegías ni nada. O sea, ¿es que hay una pausa o qué? No, buen punto. No, me tardé un año porque yo empecé como en quinto, aunque en quinto de prepa tienes que escoger el área. Yo escogí un área que me permitiera todo mi sexto año de carrera como seguir con esta pregunta dentro de mi cabeza. O sea, me escogí el área 1, que es área físico-matemático, y que te abre posibilidades. Si yo me quería ir como a ciertas, por ejemplo, si te vas a filosofía y letras, es un área que es muchísimo más restringida, no es tan general, y no te permite después, a lo mejor si yo quería hacer física cuántica y estudié el área 4, no me iba a permitir irme a física
cuántica. Pero si escogía ser filósofa y estudié área 1, podía cambiarme de área. Entonces lo que hice fue en quinto de prepa, sabiendo que yo no sabía qué quería estudiar, decidí escoger área 1. Y con área 1 abrí mis posibilidades para que esas posibilidades, para que teniendo esas posibilidades yo tuviera un año más para poder ir haciendo como pequeñas pruebas de las diferentes carreras que me gustaban. Okay. Entonces en ese año, ya después de que escogí finalmente ingeniería industrial, pues ya me fui a ingeniería industrial. Ese es mi siguiente punto, muy interesante, porque cuando alguien me dice, fíjate que esta niña de 17 años, 18 años, tiene claramente su deseo de viajar, creo que nadie dice, claro, debe ser ingeniero industrial. ¿Por qué no? O sea, la mejor manera de viajar por el mundo no es siendo ingeniero industrial. ¿Por qué elegiste ingeniería industrial? Ok, ingeniería industrial combina dos cosas que me gustan y que me siguen gustando, pero me gustaban mucho en ese momento. Me gustan las matemáticas y me gustan las personas. Cuando yo, dentro de las carreras que quería estudiar, que además eso también se conecta con el actual, pero eran, quería ser bióloga marina, física cuántica, ajá, embajadora de la paz. O sea, quería trabajar para la ONU. Quería viajar, ser embajadora de la paz, pero bióloga marina, pero ingeniero industrial, pero... Imagínate. ¿Qué onda? No, o sea, es como de estas cosas que dices, pero pues ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el común denominador? Bueno, el común denominador soy yo, ¿verdad? Pero no, el punto es que tenía como todas estas carreras. Conocía mi personalidad. Si yo me volvía física cuántica, iba a ser algo que es muy teórico, es algo que te aleja de las personas. Y yo profundizo, a mí me gusta como empezar a aprender sobre un tema y soy súper clavada, o sea, voy a leer, voy a hacer pruebas, etc. Una carrera como física cuántica se iba a quedar como en el plano no tan de personas. Y creo que toda mi personalidad se hubiera moldeado hacia algo más como teórico, mucho más abstracto, más de lo que es la creatividad e innovación que hoy me dedico, que sigue siendo abstracto. Pero bueno, está como más ligado con la gente. Entonces, por eso fui descartando. Dije, física cuántica creo que no es la mía. Pero cabe mencionar que sigues leyendo libros de agujeros negros y de el último que leíste. No, tienes razón, justo, de agujeros negros. O sea, sigue siendo parte de lo que me apasiona hoy. Sigo yendo... Es el de Stephen Hawking de agujeros negros, justo. Ah, tal cual. Sí, es agujeros negros y te explica cómo, pero es divulgación científica. Por ejemplo, es divulgación científica. Y era justo lo que estaba yo pensando, que con tu facilidad de palabra y toda la creatividad que tienes tal, pues aunque hubieras hecho física cuántica, probablemente estarías dedicada a las personas. Puede ser, sí, tienes razón, puede ser. A mí me preocupa mucho este aspecto que en la preparatoria te dicen que debes de elegir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Sí. Y te lo piden en un momento en el que no tienes la mínima claridad de absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí está muy padre, ¿no? Ahorita lo que dice Vale, pues yo le he visto leyendo libros de física. Pero pues no, tampoco es que eso limite la carrera de alguien más. Y la mayoría de las personas creo que tienen el problema opuesto al que me estás narrando tú, que es que saben muy poco qué quieren hacer, qué les gusta. O sea, tú sabías que te gustaba viajar, pero sabías que te gustaba la física, pero sabías que te gustaban las personas, pero sabías que querías la paz, pero sabías que te gustaban las ballenas, pero sabías que... O sea, eso ya es una cosa... Es una ventaja saber qué te gusta. Es una ventaja saber todo lo que te gusta. Es lo que le digo yo a la gente constantemente. Busca primero saber qué te gusta, no de dónde vas a sacar dinero, qué tipo de... O sea, no, esas cosas no... ¿Cuál carrera tiene más nivel de contratación? Nada. Oye, primero aprende que me gustan las ballenas dentro de agujeros negros para conseguir la paz. Perfecto. Con eso empezamos y lo que estudies será lo de menos. Entonces, ya estás en la carrera haciendo este tema de ingeniería industrial y tal. Y tienes la oportunidad de viajar, que yo no entiendo muy bien cómo se metió ese tema de la oportunidad de viajar dentro de esa carrera, pero bueno, tenías esa posibilidad. Sí, o sea, cuando tú estás en una carrera puedes hacer intercambios
con otras universidades para estudiar en otro país. Entonces, como a mí me gusta viajar, pues también me pongo a investigar qué posibilidades, o sea, recuerda que te decía, no teníamos dinero. Entonces yo tenía que buscar formas para poder viajar siendo estudiante sin tener dinero. Y entonces, cuando empecé a buscar, me di cuenta que en la universidad podías tener intercambios. Para hacer los intercambios, lo interesante es que no tienes que pagar más. O sea, ya mi mamá me pagaba una colegiatura. De nuevo, la mayor parte de su trabajo y de su dinero era para darnos educación. ¿Por qué? Porque ella decía, si yo me muero, lo que yo les puedo dejar en la vida es la educación. Así que yo creo que la mayor parte de su salario lo invirtió en nosotros tres, somos 3 hijos, y nos dio educación. Entonces, algo importante de este intercambio era que no teníamos que pagar más. O sea, es decir, con ya todo el trabajo que estaba haciendo mi mamá en su vida, iba a pagar pues la escuela que me estaba pagando, pero yo podía estudiar en otro lugar del mundo. Okay. Entonces, con esta lógica, dije, ok, vamos a ver en qué lugares del mundo puedo yo hacer el intercambio y ya empiezo a viajar, ¿no? Ya es el primer step, el primer escalón para poder viajar. Okay. Así que con esta lógica, pues yo llego con mi mamá, le digo, oye mamá, voy a estudiar. Me dijo, sí, pero acuérdate que no te puedo pagar más, o sea, ¿cómo vas a comer allá? Y le dije, no, pues si tienes razón, no te preocupes, yo veo cómo. Y en el yo veo cómo, conseguí trabajo, con el trabajo empecé a guardar el dinero para poder encontrar un lugar donde vivir, para poder pagar donde vivir y las comidas, porque la universidad pues ya la tenía pagada gracias a mi mamá y su trabajo aquí. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, pasaron, yo creo que estuve, ¿qué será? 6 meses, 8 meses trabajando. Un amigo necesitaba dinero para pagar la escuela, le presto mi dinero. Y otra vez, como todo el dinero que había guardado, pues quedó una partecita. O sea, ya no tenía dinero para pagar el vuelo de avión. Pero en ese momento dije, ok, ¿y ahora qué hacemos? Porque para mí era importante que mi amigo, pues, no se fuera de la escuela porque no tenía dinero, porque tuvieron un problema de eso. Entonces, resulta que tengo un nuevo problema en donde solo tengo una cantidad limitada de dinero, pero no tengo cómo pagar el avión. Así que mi objetivo era, ¿cómo llego allá? Pues de una forma en la que en poquito tiempo, porque además ya me habían aceptado en la escuela, yo me iba a ir en Barcelona. Ya tenías fecha. Ya tenía fecha para llegar, ya habíamos hecho lo del pasaporte, que también es otra historia. Yo tenía un poquito de dinero que me iba a alcanzar según mis cálculos para vivir 2 meses, me tenía que quedar 6 meses. Entonces eran 2 meses de renta y en mi mente dije, con 2 meses de renta no hay problema, yo llego, consigo trabajo allá y ya tengo para comer. Ahora solo me falta el avión. Y como solo me faltaba el avión, iba caminando por la escuela y vi un póster que decía que si entrabas a un concurso se llamaba Ingenious Contest, era de L'Oréal, y si entrabas a este concurso y lo ganabas, te ibas a París. Y yo dije, ese es mi avión. Así que claro, decidí entrar al concurso. Ya solo tengo que entrar en un concurso de L'Oréal y ganarlo, ¿no? Porque era solamente el primer, o sea, las personas que ganaban eran los que iban a París. Sí. Pero bueno, era como mi plan, ya tenía un plan. Así que esto es súper importante y vamos a hacer un pequeño corte, quiero que me lo respondas cuando regresemos. Pero especialmente los papás, pero en general las personas hoy en día piensan que para que sus hijos tengan una buena calidad de vida hay que darles todo en charola de plata. Hay que darles el dinero, hay que darles el conocimiento, hay que llevarlos, hay que acompañarlos hasta Madrid, hay que dejarlos ahí, hay que instalarlos. Y quiero que me digas tú, ¿qué opinas de la creatividad que surge cuando uno se enfrenta a un problema que tiene que resolver? Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Contacta al Dr. Rafael López. Síguelo en Twitter, @Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx/supracortical. Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical platicando de cómo el enfrentarnos a un problema y el viajar nos cambia la vida. Oye, Val, la vez pasada en el podcast platicamos un poco de tu viaje a Indonesia y te quiero preguntar si, uno, yo me imagino, pero no estoy seguro de ello, si ha sido de las cosas que más te han enseñado en la vida, y 2, si tú consideras o no que viajar te haya enseñado algo en especial
que no hubieras aprendido si no hubieras salido del territorio mexicano? Sí, o sea, definitivamente el viaje a Indonesia fue como el viaje más difícil en el sentido de distancia, tiempo de viaje, lo que dice el idioma, ¿no? O sea, porque hablan malinés, pero la verdad sí se habla mucho inglés allá, entonces no fue tanto problema eso. O sea, sí el traslado, el saber que estoy al otro lado del mundo y que si hubiera pasado algo, regresar a mi casa hubiera tardado 40 horas, eso fue lo complicado, pero en general ese y todos los viajes creo que te hacen, bueno, en mi caso, te ayudan a, justo lo que decían ahorita, a solucionar conflictos, ¿no? A cierta edad estás, bueno, en mi caso yo estaba acostumbrada a que, pues cualquier cosa, cualquier conflicto tienes a tus papás, ¿no? Aquí en la ciudad. De viaje, ya no. Entonces sí, algunas otras veces, no específicamente en Bali, pero otras veces que me mandaban sola, era de, pues, lo tengo que resolver yo y la única forma es yo y estoy sola y entonces creo que te enseña mucho de cómo resolver conflictos. ¿Has viajado a otros países en contexto de vacaciones, viaje familiar, cosas así? Sí. ¿Qué aprendes cuando vas en familia, llegas a un hotel o llegas a casa de algún familiar? ¿Y qué sí aprendes ahí que no aprendes en un viaje donde te avientan tú sola a Indonesia? ¿Y qué aprendes en un viaje a Indonesia donde no vas con la familia a un hotel, todo pagado, tal, etcétera, etcétera? Pues cuando vas con la familia a un hotel, todo pagado, todo mucho más cómodo, pues es eso, es cómodo, son vacaciones, es rico, pero aprendes como la otra parte de convivencia, de ponerte de acuerdo, de ceder un poco, de negociar qué vamos a hacer, a dónde queremos ir. O sea, es como más una parte social, ¿no? O sea, como los demás. Claro, de mamá, mi hermana ya se metió al baño de no sé qué y tal, y te agarró mi, ¿no? Ajá, y se puso mi ropa y no sé qué. Sí, o sea, es un poco esa parte social. Y cuando vas sola es más la resolución de conflictos tú solito. O sea, el empezar a reconocer qué puedes hacer. O sea, yo creo que yo sin los viajes, de verdad, bueno, sería otra persona definitivamente, pero te hace crecer muchísimo porque empiezas a conocer de qué eres capaz solo, ¿no? O sea, no va a llegar tu mamá, tu papá, tu hermana a ayudarte. O sea, tú solo cómo lo puedes resolver. Y entonces... Perdóname, ¿a ti te parece que sea algo fundamental que una persona de, no sé, ¿a qué edad crees que alguien debería de empezar a viajar solo? Es difícil. Es muy difícil, creo que depende de cada persona, pero... Digo... Pues a mí me mandaron muy chiquita y yo creo que no estuvo tan bien. O sea, exacto, 6 años. exacto. Me mandaron a los 6 años sola a un campamento en Minnesota y fue muy... o sea, me la pasé bien, pero de inicio fue traumático, así estoy sola, ¿qué hago aquí? 6 años. Yo no diría mándenlos a los 6 años. No está tan padre. Los 10. Yo más o menos a los 8 años me quedé perdido en el aeropuerto de la Ciudad de México porque iba yo a volar solo, ¿no? Ya saben, iba a volar a Saltillo, pero nevó, cancelaron el vuelo, no sé qué, y la azafata con la que me habían encargado, ya sé que hoy en día no se llama azafata, pero me da un poco igual, me dejaron ahí botado y me tuve que encontrar yo solo. Tampoco creo que sea como la edad correcta. Edu, ¿tú qué piensas? Digo, a nosotros nos fue bastante bien, aquí estamos y sobrevivimos, pero ¿a qué 6, edad? 8 años. ¿A qué edad debe alguien, chiquitos, a favor de, pensando en no meterlos en muchos riesgos y en muchas complicaciones, ¿a qué edad debe alguien empezar a viajar solo? Mira, me gustan mucho los puntos que dieron porque creo que es parte importante lo que decía Val acerca de te ayuda a crecer y a conocerte mejor, pero personas, o sea, niños de 6 y 8 años apenas están construyendo. O sea, realmente dependen de sus papás para sentir seguridad y para saber qué cosas hacer y qué cosas no hacer, porque cuando tú viajas solo te expones a muchísimos peligros. Claro. Entonces, si tú mandas a un niño muy chiquito o una persona, un adolescente que todavía no sabe cómo protegerse, está desarrollándose, creo que lo estás exponiendo a que le pasen más cosas. Estaría increíble hacerle esta pregunta a Amalia, que es parte de la Liga de la Creatividad, y ella es nuestra experta en educación y te puede explicar, dependiendo de la etapa de los niños y de las personas, pues las mejores experiencias que ellos pueden coleccionar para que no sea un peligro. Yo creo que a mi edad fue muy bueno. Yo me fui, ¿qué será? A los 20 años, una cosa así. Fue la primera vez que hice este viaje tan grande.
¿Por qué? Porque ya tuviste esta parte de la prepa, la secundaria, en donde empiezas a formar lo que eres, en donde empiezas a conocerte, sabes defenderte. Y lo digo entre comillas, Muy si me entre vieran, comillas. o sea, si me vieran estaría, sabes defenderte, porque en realidad también sigues aprendiendo muchas cosas. Y como dice Val, cuando tú estás fuera de un círculo de amigos, una red de apoyo que te ayude, que te apoye, tienes que aprender a ser tu red de apoyo. Y muchas veces, pues a esa edad confiamos ciegamente en muchas personas. Y puede haber personas que quieran realmente, pues, aprovecharse de ti. Y si no estás en una buena situación, pues te puede pasar algo. Yo siempre les digo que como igual hombres y mujeres nos tenemos que proteger, pero algo que me di cuenta en este viaje a Barcelona, que finalmente sí lo hice y me fui, fue esta vulnerabilidad, esto de si algo me pasa y llega, por ejemplo, alguien que, no sé, pesa 100 kilos y me da un golpe en la cara, simplemente porque pesa 100 kilos y es más fuerte que yo, me da el golpe y me lleva. Y desaparecí para siempre, nunca más regresé, termino en trata de personas. Claro. Y entonces, como mujer tienes que aprender que tienes estas limitantes, tienes que también prepararte para esto, ¿no? Tener como, creo que venir de la Ciudad de México te prepara, porque todo el tiempo estamos a las vivas. Entonces ya traes como un extra. Yo tenía un amigo que era finlandés y créanme que yo me sabía proteger mejor que él. Por supuesto. A mi amigo finlandés le veían la cara todo el tiempo y yo lo protegía, claro. ¿no? No es cuestión de género, es cuestión de cultura, de claro. Esto que tú dices de la edad. O sea, yo no salía a lo mejor tan joven. Éramos de la misma edad, pero yo vivía en la Ciudad de México y desde muy joven pues yo me movía en transporte público porque, como te decía, mi mamá no me iba a pagar un carro, no tenía dinero para darme un carro y poder moverme en carro. Entonces pues eso me preparó para que cuando yo llegara a un ambiente que para el finlandés era peligroso, Barcelona, para mí era bueno, o sea, la seguridad. Claro, es un lugar súper seguro. Oigan, sí. Entonces los tres estaríamos de acuerdo en que es importante viajar solo y eso es algo que nos forma, ¿no? Sí, punto número 1. Sí. Ahora, creo yo, en mi opinión, tú estás diciendo 20 años, estamos sobre todo pensando en una chica, yo diría no antes de los 16 años, o sea, definitivamente no antes de los 16 años, y mandar a alguien a los 10, a los 8, eso es una locura. Ahora, depende a dónde, o sea, porque ya a mí cuando me mandaron a un campamento donde estás como contenido en un espacio seguro con gente a cargo, bla, bla, yo creo que depende de a dónde y con quién. Sí, por supuesto. Y hay muchas ocasiones que esas cosas salen bien, insisto. Yo, para empezar, me iba a la primaria solo. Viajaba de Almoloya de Juárez, donde yo vivía, a Toluca. Hacía yo 35 minutos en llegar a la escuela y me regresaba solo. Entonces, salía de la primaria, tomaba mi camión, me subía, toda la primaria fue así. De los 6 años en adelante me mandaron a Memphis, Tennessee, a buscar a mi papá que estaba trabajando allá, cuando tenía yo 14 años. O sea, sobrevive uno, sí, termina uno teniendo un podcast, sí, pero en realidad creo que sí se requiere de un poco más de edad y por supuesto que a un niño de 8 años en un campamento le puede ir bien y a un hombre de 25 años le puede pasar algo. O sea, claro. Evidentemente sí, pero bueno, cuídense, pero viajen solos. Sí, creo que es difícil tener un criterio como fijo. Claro. Y es entenderte tú como persona y si vas a tener a tus hijos, entender a los hijos el momento, a dónde, por qué, y eso puede ayudar. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ganaste el concurso de L'Oreal. Sí, exacto. Me agarró dándole un trago al té. Ganaste el concurso de L'Oreal y te fuiste a España entonces. Sí, ganamos el concurso. Éramos un equipo de 3 personas, trabajamos durante 4 meses, ganamos el concurso, nos vamos a París y ya tenía mi vuelo, que era lo que faltaba. Ya tenía el dinero para 2 meses para vivir allá. Ganamos el vuelo de México a París, hablé con las personas del concurso y les pedí que me pusieran el vuelo de regreso después de mi intercambio para que pudiera aprovechar el vuelo redondo y solamente tuve que utilizar parte del dinero para comprar un vuelo para llegar de París a Barcelona. Y entonces esa fue la primera vez que viví fuera y que empecé a viajar con poco dinero.
Ok, entonces sí se puede viajar con poco dinero. Yo digo que sí, yo creo que sí. ¿Qué hubiera pasado si no ganas el concurso? Porque había una muy buena posibilidad de que no ganaras el concurso. Muy alta. Hubiera buscado otra opción. Ese es el punto, que a mí me parece que es importante. La gente normalmente no se da cuenta de esto. Es como, es que como ya no salió bien lo que yo estaba pensando, entonces ya se acabaron mis planes. No, solo no salió bien eso que estabas pensando. Busca otra manera de conseguirlo. Y estoy prácticamente seguro que una chica a sus 20 años que quiere irse a España, que dice, ese es mi vuelo para irme, voy a ganar ese concurso, si no lo hubiera hecho, hubiera encontrado otra manera de llegar, ¿no? Yo digo que sí. Sí, pero seguro. eso no lo sabemos. Yo conozco a Edu, hubiera encontrado la forma, seguro. ¿Cómo tú, Val, estás segura de que Edu hubiera encontrado la forma? ¿Qué ves en ella que te hace afirmar eso? Pues es que justo eso, es experta en creatividad y entonces en su vida aplica la creatividad en todo. Entonces, ahorita me corregirás si me equivoco, pero bueno, parte de lo que es creatividad es llevar a cabo lo que imaginas, poder concretar lo que tú sueñas, ¿no? Entonces, si Edu soñaba e imaginaba estar en Barcelona y que ese vuelo era su vuelo, si no era ese, iba a encontrar otra forma. Porque así lo hace y porque encuentra la forma para hacer todo lo que se propone. Hasta donde yo entiendo, según me han explicado que así funcionan los decretos, uno lo único que tiene que hacer es imaginar que las cosas van a salir bien y solitas salen bien, ¿no? No. ¿No es así? No. Bueno, yo no conozco esto de decretos, no es como mi expertise, pero sí conozco lo que es ser creativo. Y alguien que es creativo tiene que hacer, tiene que actuar, tiene que trabajar, tiene que buscar. Entonces, una parte es imaginar, y la imaginación es una habilidad que todos los seres humanos tenemos. Cuando somos chiquitos, tenemos esta alta imaginación, y poco a poco vamos como pensando, y es uno de los mitos que rompemos cuando trabajamos con personas adultas y con papás. Nos dicen que así le dicen, lo clásico que le dicen al niño, deja de estar imaginando tanto que no te va a servir para nada. Porque pensamos que la imaginación es fantasear, y aún así la fantasía es útil en la vida del ser humano. Claro. Pero la imaginación, los papás dicen mucho esto, así, deja de estar imaginando que no vas a conseguir nada en la vida. Deja de estar perdiendo el tiempo y ponte a memorizar los ríos de la República. Exactamente. Y ese es uno de los errores que cometemos como seres humanos. ¿Pero por qué? Porque no entendemos qué significa imaginar, no entendemos la habilidad de la imaginación y de la creatividad. ¿Por qué? Porque esto como ciencia es muy, muy nuevo. ¿Qué quiero decir? Ser creativos existe desde que el hombre existe, pero el empezar a pensar cómo funciona la creatividad, empezar a desglosarla, entender los principios generales de la creatividad, empezó hace 60 años. Entonces, en este momento histórico, por todo lo que estamos viviendo, todos los cambios tecnológicos que tenemos y la complejidad de vida que las redes sociales y otra tecnología nos está dando, es importante empezar a entender la creatividad no de forma intuitiva, sino de una forma mucho más metódica, metodológica, para poder aprovecharla. Es como cuando aprendes a utilizar una cámara. Tú tienes tu teléfono último modelo, empiezas a utilizarlo y vas a sacarle provecho. Pero si quisieras sacarle más provecho, tendrías que ponerte a ver como estos, se me fue la palabra, manuales, exacto. Tendrías que leer el manual, tendrías que saber cuáles son los features y las cosas que puedes utilizar del teléfono para realmente sacarle el mayor provecho a esa herramienta. Es lo mismo. Y yo creo que esa sería una tarea muy interesante que le podríamos proponer al público. Observa las cosas que tienes cerca de ti, ¿no? Yo ahorita a mi alrededor tengo la computadora, un iPad, un celular, un micrófono. Y entonces trata de sacarle el máximo provecho a esas herramientas que ya tienes. Sería creo que algo que podría ayudar mucho a empezar a abrir la mente de las personas, ¿no? Con lo que sí tienes, ¿qué puedes hacer? Correcto, lo que tú me decías, así de... Lo importante es darte cuenta de los recursos que tienes en ese momento. ¿Qué tenía? Tenía una cantidad pequeña de dinero para estar 2 meses, tenía pues lo que aprendí en ese momento, tenía mis compañeros y tenía un póster que decía que si ganábamos nos íbamos a ir y ese era mi vuelo. Con lo que tenía hice algo y eso es parte de ser creativo, con pocos recursos, cómo los utilizo, cómo los combino para poder conseguir hacer lo que yo estoy queriendo hacer. Fantástico. Muy brevemente cuéntame, con pocos recursos, ¿a qué países fuiste y a hacer qué? Okay. A España fuiste por el tema de la escuela, tomaste, supongo yo, ahí materias de tu universidad
y regresaste. Sí. ¿Y el siguiente viaje cuánto tiempo después fue? Fue 6 meses después. 6 meses después. O sea, las ganas de viajar son en serio ganas de viajar. Si a mí me dicen, oye, Rafa, vámonos de viaje otra vez después de 6 meses, digo, no, aguántame 6 años, algo. Dame chance. Pero A Rafa no le gusta viajar. Rafa es todo lo opuesto. yo tengo una amiga psiquiatra que estábamos aquí platicando el otro día y decíamos, ay, qué rico es no viajar. O sea, habemos personas que de manera natural nos gusta estar aquí en casa. Hay un monero mexicano, Gis, me encanta, él dice, somos los moluscos, nos gusta así en nuestra conchita quedarnos ahí, no movernos. A ti, tú tenías esta vocación de viajar y 6 meses después estabas viajando, ¿a dónde? Sí, 6 meses después llegué a París. O sea, regresé a París, pero Sí. realmente de trabajo, porque fue pues mi punto de entrada para ir a Barcelona. Cabe, Pero- o sea, no es lo mismo, llegué a España y me crucé a París, me fui a Europa y conocí España, Italia, París, tacará. No, regresaste sin recursos, porque además lo que habías ganado, ahorrado y el viaje que te habías ganado, pues ya se había acabado. Ya, en vivir. ¿Y ahora cómo le hiciste para llegar a París? Ok, pues y es un punto en cómo un trabajo te abre otra oportunidad. O sea, yo trabajé 4 meses para ganar ese concurso. Llegamos al concurso y el concurso lo perdimos. O sea, nosotros participamos a nivel internacional, ganamos a nivel nacional México, por eso nos fuimos. A nivel internacional perdimos el concurso, no ganamos el concurso, pero uno de los jefes de allá me vio y me ofreció trabajo. Entonces, cuando me ofrece trabajo, me dice, bueno, pues es en finanzas. Y yo, ok. Claro. Pero es en París, ok, perfecto. Pero ¿y tú estudiaste qué? Ingeniería industrial, pero no hablas francés. No hablo francés, pero en 6 meses yo aprendo francés. Es que eso está Sí. padrísimo, o sea, en este caso, y era justo lo que platicábamos Val y yo hace ratito, ¿no? ¿Y qué si pierdes el concurso, no? Pues en este caso, el primero lo ganaste, el segundo lo perdiste, y de todas maneras tenías manera de llegar a París. Y te dicen, bueno, pero pues hay que hablar francés. Ergo, supongo tu mente dijo, pues ahora tengo que aprender francés. O sea, Sí. No, le dije, voy a aprender francés los 106 meses que esté de intercambio. No te preocupes, y tengo otros 6 meses en México. Entonces, en un año, yo aprendo francés. pero hasta donde me han dicho, para aprender francés se requiere dinero. Ah, bien, bueno. Eso es lo que todo el mundo piensa, ¿verdad? Sí, para viajar a España se requiere dinero. Para viajar a París se requiere más dinero. Y para aprender francés, no, hombre, se requiere mucho dinero y mucho tiempo. Exacto. ¿Y luego? Bueno, pues me dijo que sí. Le di mi mail y estuvimos en contacto para que pudieran darme los papeles y poder hacer todo el trámite. Regreso a México. ¿Por qué tenía que regresar? Porque tenía que acabar la escuela. Era una condición de la escuela, entonces teníamos que regresar a nuestro país de origen, acabar la escuela. 6 meses, me titulo, empieza a contactarme el que en ese entonces fue mi jefe para hacer la visa para irme a París. Por supuesto, yo en ese momento no sabía francés porque los 6 primeros meses de Barcelona pues no los dediqué a estudiar francés, aprendí 3 palabras con mis amigos de intercambio franceses que me intentaban ayudar y sabía decir vino rojo, no más. Ajá. Los siguientes 6 meses pues fueron terminando todo pues, la escuela, el trabajo. Es difícil en tantos cambios y tantas cosas que tienes que hacer aprender un idioma, como bien lo dijiste. Entonces, una semana antes de irme al trabajo, yo todavía no sabía francés, le pedí a un amigo francés que estaba de intercambio en la escuela que me diera una semana intensiva de los básicos, así de cómo pronunciar ciertas cosas, cómo leerlo, saber los números, y compré, porque en ese entonces no había todavía smartphones, compré un diccionario chiquito de francés-español y me lo llevé en mi bolsita y llegué a Francia. Y recuerdo que llegué el primer día a Francia, sí, con mi jefe. Dije, mire, todavía no sé francés, pero podemos hablar en inglés, que tampoco sabía bien, por supuesto, y en portuñol, porque él no sabía español, pero sabía portugués, y entonces como que echaba unas palabritas, y le dije, con esto, pues en 6 meses no se preocupe, ahora sí voy a aprender, pues ya estoy aquí. Ok, estamos de acuerdo que no eras la mejor candidata para el puesto. No.
O sea, Por supuesto que no. es que... Bueno, depende. Sí. Sí era la mejor, porque finalmente, aunque no tenía lo que la gente esperaba que tuviera, Sí. lo único que tenía era mi capacidad de aprendizaje rápido y esta decisión para si tengo un problema encontrar soluciones. Eso es lo que me ha caracterizado en mi vida. Y eras la que estaba ahí enfrente del jefe. Pues O ya sea, me había contratado. Es que este punto es muy importante porque de verdad vienen muchas personas a mi consultorio a decirme que su inactividad depende de que ellos no están tan capacitados como deberían de estar capacitados. Y entonces, es que no hablo francés, entonces no me puedo ir a París. Es que no tengo dinero, entonces no me puedo ir a Madrid. Es que no hablo inglés, entonces tampoco... Y lo que me estás diciendo es, pues, yo estaba haciendo lo que podía con lo que tenía y ya estaba ahí enfrente, entonces... En ese sentido eras la mejor para estar ahí. A lo mejor había una chica con las mismas ganas de viajar que tú, que sí hablaba francés, que sí hablaba inglés, pero que dijo, híjole, no, yo no me meto al concurso, yo no investigo qué hay, y te quedas en tu casa y entonces pues una escuincla que no habla francés, no habla inglés, te ganó el puesto. Sí, correcto. Y entonces, ¿qué estuviste haciendo en París? En París empecé a trabajar con él. Se supone que yo iba solamente 6 meses, tuvieron problemas para hacer mi visa y entonces yo solo me tenía que quedar 4 meses, porque yo llegué 2 meses después de lo que él me necesitaba, porque no habían conseguido hacer la visa tan rápido. Entonces el punto era que yo me iba a quedar 4 meses, pero por supuesto que yo le dije que 4 meses era súper poquito. ¿Qué le pasa? Sí. Oiga, Sí, ya crucé. ¿está viendo lo que me costó de trabajo venir y ahora me quiere regresar? Ajá. Y luego... Exactamente. Entonces, pues nada, él me dijo, pues él se acababa su periodo y pues él no se quería quedar conmigo. Por supuesto que no, porque las primeras veces que me pedía cosas en francés, me acuerdo, me pidió algo que necesitábamos hacer y yo no entendí nada, lo hice mal. Imprimí para todos los directores como no sé cuántas hojas mal impresas, no lo pudieron corregir. Bueno, tuvimos como demasiados problemas de comunicación, por supuesto. Y yo creo que se dio cuenta de su error y dijo, hijo, esta mujer, yo ya no la quiero, se acaba su contrato y pues ya, yo no voy a volverla a recontratar. Pero te hacían tus entrevistas con recursos humanos y la persona de recursos humanos vio que cuando llegué no hablaba nada de francés. Y después de estos 4 meses que estuve, ya hablaba francés. Entonces ella agarró y me dijo, bueno, si te quieres quedar, encuentra a alguien más que te quiera dar trabajo. Dije, ok. Pues regresé con el grupo de personas con el que estábamos, porque estábamos en la zona americana latina, eran los directores, y pues yo le dije a mis compañeros de, pues tengo que encontrar a alguien que me dé trabajo para quedarme, y eso se lo comentaron a un director. Una de las directoras dijo, pues tráiganla, le hago una entrevista, me hizo una entrevista, le gustó mi perfil, me pusieron en un proyecto de 2 meses. O sea, tu perfil es una niña que acaba de aprender francés hace 4 meses, que la están corriendo del trabajo. Exactamente. ¿No? O sea, es que... Pero con muchas capacidades. Con muchas capacidades, sí. Yo lo que trato aquí de expresar es lo que la mente de las personas normalmente usa para frenarse. Sí. Ay, ¿qué tal si me corren? Y ya que me corrieron, es que ya me corrieron. ¿Quién me va a contratar? Y aquí lo que me dices es, pues se dieron cuenta de que era un error, de que no era la mejor calificada porque no hablaba francés, pero ya había estado 4 meses y ya hablaba francés y ya podía decir, oigan, ¿alguien me puede contratar? ¿Y? Sí, sí. ¿Quién te dio trabajo? Y entonces y ahí empecé en desarrollo de producto. O sea, yo empecé en finanzas, empecé en desarrollo de producto. Lo interesante es que yo estaba en un grupo, la zona América Latina en ese entonces estaba en Francia y todas las personas con las que eran mis compañeritos de trabajo, vamos a ponerlo así, eran los directores. Entonces eso es interesante porque te ven tu evolución y van conociendo. En el segundo proyecto que estuve de desarrollo de producto, pude trabajar con los equipos que también estaban ahí para la zona América Latina y salió muy bien. Les gustó mucho, era trabajar con personas, era contactar, era traducir. Yo tenía que trabajar con las personas de informática, de la fábrica, la gente de desarrollo de producto, la gente de marketing. Y fue ahí donde me empecé a dar cuenta que esos proyectos complejos, en donde tienes que trabajar con personas, donde tienes que traducir, donde tienes que
entender más allá de un idioma es lo que a mí se me facilita. Y entonces me fue muy bien y de ahí otra persona dijo, pues yo también quiero contratarla. Me volvió a preguntar, me hizo una entrevista, me quedé en compras. Bueno, y en ese ínter, en lo que la de compras me descubrió, trabajé con las personas de logística, de calidad, de medio ambiente, en pequeños proyectitos. Que supongo yo te fueron ampliando tu visión del mundo cada uno de esos proyectitos. Sí, claro, la visión y sobre todo el negocio. Porque yo empecé a conocer, yo trabajaba en la parte de operaciones. Uh-huh. Entonces, en la parte de operaciones, pues tienes todos estos diferentes departamentos. Que normalmente si tú empiezas tu camino de forma clásica, que es entrando por la fábrica, pues tú vas a empezar solamente en uno de los departamentos y es muy difícil que tú empieces a entender la forma, primero la visión global, la interacción entre los diferentes departamentos y también la parte jerárquica. Yo entré a trabajar en un nivel en donde ya estaban todos los directores, entonces cada vez que ellos hablaban, cuando ya empecé a entender lo que decían, por supuesto, pues era súper interesante porque aprendías muchísimo. ¿Qué? Aprendías el negocio, aprendías cómo un director empieza a tomar decisiones, cómo un director ve la visión global del negocio y no empiezas en la fábrica en donde solamente ves una línea. Estamos de acuerdo que es toda la diferencia ver el negocio de arriba hacia abajo, desde el puesto del director, que de abajo hacia arriba, desde el puesto del obrero. Sí, porque Sí. Sí, la gente normalmente tiene esta idea de que pues aprender de finanzas o de mercadotecnia o de organización en general de las empresas, lo que sea, pues eso es para los que les gustan las finanzas y para los que entienden de impuestos y para esas cosas. Pero tú venías de haber estudiado ingeniería, se te ocurrió irte a Europa, pero empezaste a ver ahí la mentalidad de un director. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre la mentalidad de un director y la mentalidad de un obrero? Ok. Como mentalidad. Como mentalidad, eso es una pregunta difícil, pero si yo tuviera que decirte qué aprendí con mis directores, creo que hubieron varias cosas. La visión que tienes como mucho más amplia. Un director es capaz de poder enfocarse en algo como muy específico, en un problema, a lo mejor en la línea de producción, pero también tiene la capacidad de conectar la línea de producción con la estrategia global. Y esa estrategia global tiene que ser a corto, mediano y largo plazo. Y dependiendo del director con el que trabajes, va a tener un largo plazo mucho mayor. La gente que es más operativa, viven en el corto plazo. O sea, son personas que viven para hoy y mañana. Y les cuesta trabajo porque no han desarrollado esta mentalidad de largo plazo, de largo plazo y de cómo conecto mi trabajo a todo lo demás que está aconteciendo. Entonces, es difícil que una persona operativa pueda entender estas conexiones entre lo que él está haciendo y cómo impacta a un negocio que tiene que crecer en 30 años, en 40 años. Eso es muy importante. Es importante por eso muchas veces los directores pasan mucho tiempo tratando de hacer que las personas entiendan cómo su trabajo, esa cosa que haces, esa cosa que tú estás haciendo en la línea de producción, o sea, cuando tú revisas una botella, cómo impacta a nuestro negocio a 10 años, a 20 años, a 30 años. Entonces creo que para resumirlo, podría seguir hablando, pero algo que tiene que tener un director es no vivir en el corto plazo, ver a largo plazo, poder separarse cuando hay un problema. Los mejores directores con los que yo trabajé son capaces de decir, ok, entiendo el problema. Cuando tú eres operativo, que a mí me pasó, a lo mejor te empiezas como a preocupar demasiado de esto no está pasando, qué es lo que está ocurriendo y empiezas como a estresarte. El director se va a mantener tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que aunque eso no funcione, en ese momento tal vez el impacto no es mayor y si hay un impacto mayor sabe cómo arreglarlo y corregirlo. Entonces, no sé, son como... Digamos que la gran diferencia entre un operador y un director, creo yo, y me lo contestas regresando de nuestro corte, es su nivel de creatividad. Vamos a un corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva.
Transmisiones en vivo con el Dr. Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube Rafa López. Unidad de Psicoterapia Intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. Estamos de regreso con ustedes y antes de que nos fuéramos al corte estábamos platicando un poco de una visión por la cual yo quería llegar igual del otro lado al tema de la creatividad. Creo que la mayoría de las personas están acostumbradas a escuchar sobre la creatividad de cero, de decir, es que tenemos que ser creativos, es que es importante, es que tal. Y yo lo que te preguntaba ahorita es, bueno, ¿qué pasa en esta visión del director? Y me marcaste 2 puntos muy interesantes. Tres creo. Punto número 1, el director piensa a largo plazo. Punto número 2, si hay un problema, no se estresa, resuelve, planea, ve cómo impacta en todo lo demás. Y punto número 3, él tiene la visión global para ver cómo cualquier elemento, sea que esté funcionando bien o mal, va a impactar en todo lo demás. Y tiene como esta visión en red que le permite tomar decisiones y ser el director. ¿Tú consideras que la creatividad es eso o hay otros elementos dentro de la creatividad del ser humano que habría que marcar y puntualizar? ¿Qué es la creatividad? Ok. Es bien interesante y súper profundo y complejo, pero sí, esas 3 características que acabas de resumir muy bien, Rafa, son puntos importantes de la mentalidad de un creativo. Ok. Entonces, me hiciste otra pregunta, ¿qué es la creatividad? La creatividad es esta capacidad que tiene el ser humano para usar su imaginación y ya que imaginé algo, soy capaz de llevarlo a cabo. Y nos sirve para 3 cosas. La primera es agregar valor. Es decir, yo sé quién soy, qué soy y puedo imprimir eso que yo soy a todo lo que hago. Es como cuando los pintores hacen un Dalí y tú sabes que es un Dalí, pues todos saben quién estás haciendo cuando estás haciendo un Rafa Rufus. Ajá, sí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene tu personalidad, tiene tu sello, estás agregando valor. Cuando tienes contacto con amigos, con personas de trabajo, con colegas, saben quién eres. Es una persona que normalmente deberíamos identificar como creativo. No lo decimos, muchas veces decimos que tiene estrella, qué increíble, me encanta, pero finalmente es una de las características de la creatividad. Alguien que puede imprimir su huella, lo que es, a las cosas que hace. Otra cosa para la que nos ayuda es poder idear y llevar a cabo lo que imagino. Es decir, yo quiero llevar a cabo un proyecto, yo quiero crear o construir algo, quiero inventar, tengo que ser capaz de poder idear y tener diferentes ideas en la cabeza para que cuando yo lo lleve a cabo, si la primera no salió, pues me vaya por la segunda, y si no salió por la tercera, y si no salió por la cuarta, y mientras voy haciendo a lo mejor no se me había ocurrido algo o no había imaginado una posibilidad que descubrí cuando lo empecé a hacer. Y la tercera, la gente creativa y la creatividad te sirve para resolver problemas. Y no solo para resolverlos, yo les digo, es para anticipar el problema y poderlo ver desde antes. ¿Por qué? Porque estoy conectando en mi mente y estoy viendo todas estas variables que pueden llevar a que tengamos un problema. Y entonces no me espero a tener el problema para solucionarlo. Me doy cuenta, imagino el peor escenario, que yo les digo, muchos de los grandes creativos son capaces de imaginar el peor escenario, y voy a hacer algo hoy para evitar que ese peor escenario ocurra. Entonces, finalmente la creatividad es eso, es la capacidad de yo imaginar algo y llevarlo a cabo. Cuando yo estoy llevando a cabo las cosas, tengo que ser capaz de imprimirle lo que soy. Si tengo problemas o si veo que van a venir problemas, resolverlos y seguir avanzando hasta crear algo que sea bello, útil, diferente o novedoso, que son las 4 características de algo creativo. Si yo veo que algo es diferente, puedo empezar a decir que es algo creativo. Si es útil, si es bello o es novedoso, y tiene las 4, es cuando normalmente pasa de una creatividad individual a una creatividad colectiva. Es decir, cuando yo veo las 4 características en algo, es cuando más grupos de personas pueden darse cuenta que eso que se creó o eso que se hizo es realmente creativo. ¿Cómo te convertiste en una persona experta en creatividad? Pues yo creo que como he hecho todo en la vida. ¿Cuándo dijiste, ya soy una persona experta en creatividad? Okay. O sea, porque llegó un momento, esa palabra llegó en algún momento a tu vida. O sea, tú no estabas en París diciendo, es que yo vengo en busca de la creatividad. No. ¿Cuándo empezaste a escuchar esto de la creatividad y cuándo dijiste,
mira, soy experta en creatividad? Bueno, sí, muy buena pregunta. Creo que siempre tuve esta forma intuitiva de ser creativa. Siempre hubo destellos y lo has, como tú, analizado muy bien y lo has hecho ver en esta plática. Hubo momentos de mi vida en donde ya se veía que usaba la creatividad. El momento clave, y ni siquiera empezó ahí, fue un poquito después, fue hace más o menos, creo, como 5 años que decido renunciar a mi trabajo, en el trabajo que te conté. O sea, para hacer un resumen, me quedé en Francia, de Francia me fui a Brasil, de Brasil me vine a San Luis Potosí, de San Luis Potosí me vine a México, y la carrera pues iba bastante bien. O sea, mi carrera internacional profesional iba creciendo. Sí, estaba contenta. Ya mamá estaba orgullosa de ti, o ya, sea... todas las palomitas, bravo, 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 ¿no? Claro, la ya. sociedad ya me reconoció como una persona que, wow, Que vale sí la pena. pudo, ya no como la loca que se fue sin dinero y que no sabía hablar francés, Claro. sino que ya había un reconocimiento. Lo lógico es, tradicional. quédate en tu empresa, sube lo más que puedas en tu empresa y ya. Sí. Y sales con una idea muy creativa que es renunciar. Explícame. Exactamente, fue la creatividad en persona. Pues nada, decido ¿Por qué? renunciar porque me acuerdo perfecto. ¿Te acuerdas que te dije que vivía en Barcelona? Sí. En Barcelona tuve que trabajar para poder comer y eran trabajos de estar en la calle, de salir pesados, la verdad, pero estabas como en el mundo. Y me acuerdo que llegué ya a mi primer día de empresa cuando no sabía francés y que me dejaron leer un librito que yo pasé 4 horas leyendo y no entendí nada, y terminé con una lista de 300 palabras para buscar después en mi pequeño diccionario. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es que me senté y me acuerdo que vi hacia la calle y lo primero que pensé fue, la vida está allá afuera. O sea, todas las cosas que yo vi en Barcelona están pasando allá afuera, pero aquí en París, y me encantaría como descubrirlas. Eso fue como el primer pensamiento que me acuerdo, que decía, yo tengo que hacer algo allá. Eso pasó en ese momento, siguió avanzando mi historia. Cuando llega este punto en el que me van a dar ya me iban a volver directora. Eso era importante porque iba a poder ser directora antes de los 29 años, directora de finanzas y administración, que es un área en el que normalmente las personas que se vuelven directores son más grandes, no son a esa edad. ¿Hombres? Hombres, generalmente hombres, pero hay varias mujeres también en esa edad, pero ya sabemos, mientras vamos subiendo en la cadena de rango jerárquico, hay más hombres que mujeres. En la empresa que trabajaba había varias mujeres directoras y creo que eso también fue muy interesante de conocer y de tener el privilegio de trabajar con ellas. Pero era algo importante, o sea, era algo importante porque puedes ir subiendo, pues gracias a que los otros directores están de acuerdo en que te vuelvas en esa posición. Era una posición difícil porque era un reto en el que, pues sí, no era tan sencillo que te lo dieran. Así que yo estaba muy contenta. Después de eso era irnos a Nueva York. O sea, dentro de mi carrera podías escoger carrera nacional o internacional. Como vimos, la mía era internacional. Entonces el objetivo era estar 4 años en esa posición y después irnos a Nueva York, Estados Unidos. Hacía todo sentido, me encantaba, pero yo dije, son de esos momentos en la vida en que tienes que tomar una decisión. Ajá. ¿Qué haces? ¿Sigues por esto? Todo lo que has trabajado, porque llevas 6 años trabajando y no ha sido fácil para este momento, sigue una continuidad, o te arriesgas y entonces haces eso que pues tienes la cosquillita desde hace mucho de quiero hacer algo por el mundo, que no sé, no sabía en ese momento qué quería hacer, no sabía hacia dónde iba a ir, lo único que sabía era que quería utilizar mis talentos y lo que era para ayudar a las personas. Era lo único que sabía. Después de un tiempo de pensarlo y de negociaciones y de hablar, decidí que no quería seguir, que quería descubrir esta otra parte que yo sentía que era como lo que tenía que hacer. Sí. Y decidí renunciar y me di un mes de vacaciones. Y después de ese mes de vacaciones empecé a pensar qué iba a hacer. Y tenías en la casa, su casa, todos los que están escuchando, que chiquita no van a entrar. Vamos a llegar hoy todos ahí. Ajá. Tenías una pared en donde empecé a poner todos los problemas de las personas, del mundo, de México. Y después de poner todo esto, empecé a ver dónde yo quería participar. Desde extinción de los animales, hasta violencia, hasta cualquier cosa, todo. Yo hice una pared gigante.
cada quien tiene que agarrar como su bandera, ¿no? O sea, uno no puede salvar ballenas, pero resolver el problema de los elefantes, pero el tema de la violencia de género, pero, o sea, tienes que ver los problemas y decir, ¿cuál se me antoja a mí resolver? ¿En cuál yo quiero participar? ¿Dónde yo quiero poner mi valor? Y entonces empecé a ver que todos tenían un común denominador. O sea, todos los problemas que había visto tenían un común denominador, y era una persona. Una persona que cuando hacía algo no trataba de disminuir los impactos negativos que tenía su acción o que generaba problemas. Yo hacía algo, creo algo y entonces generó más problemas, ¿no? Y de ahí dije, bueno, pues si todo el común denominador de todos los problemas son las personas, pues ¿qué voy a hacer? Y entonces todo empezó con, creo que las personas tienen que estar inspiradas. Y entonces tú veías en mi pared la palabra inspiración, y de ahí empecé a pensar, pues claro, el proceso de creación, y entonces hay un proceso creativo, pero ¿qué es el proceso creativo? ¿Y cómo funciona la creatividad? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y qué podemos crear para ayudar a las personas? Y una persona que va a hacer algo, pues lo haga bien, o sea, o lo haga, y más que bien, lo haga de una forma en la que no impacte a otras personas y no creen más problemas. O cómo podemos ayudar a la gente para que sepa resolver sus problemas. Y entonces de ahí empecé, como te dije al inicio, soy súper clavada. Ajá. Y empecé a investigar, y empecé a leer, y empecé a ver, y empecé a hacer. No solamente, recuerden, eso es importante, no solamente es leer e investigar, empecé a hacer cosas. Y entonces mi primer paso fue, ok, vamos a hacer un pequeño lugar que en mi mente es el primer paso para un parque creativo, un parque que ayude a las personas a aprender creatividad. Pero la gente cuando llegaba me decía, oye, ¿pusiste un restaurante? Y yo, no, es un parque de inspiración. O sea, esto es un lugar de inspiración, entiendan. Y me acuerdo, abrimos y estaba la primera persona. ¿abriste un restaurante? Abrimos no es restaurante, Rafa, que acabo de decir, Rafa. No, sí, exactamente. Era un pequeño local de 25 metros cuadrados. Mi mamá fue la que siempre pues como han visto, me ha seguido como en todo este tipo de, para la gente, locuras, para mí pasos lógicos. Y entonces abrimos nuestro local y me acuerdo, el primer cliente se acerca y dice, ¿qué venden? Me volteo y digo, inspiración, y mi mamá, tortas, señor, tortas, véngase. Siéntese, pástele. Y nuestro primer producto mínimo viable eran tortas. ¿Y por qué tortas? Porque en nuestra familia, desde que yo estaba en la prepa, teníamos esta tradición. Cada fin de año, en diciembre, después del 24, el 25 había un recalentado. Y las personas llegaban al recalentado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y comíamos tortas. Y entonces, durante todo ese tiempo, veías a las personas, ves esta unión, ¿sabes? Ves este humano conectado que habla, que se inspira, que come, que está contento, que está feliz, que está lleno de esperanza, que quiere hacer cosas. Y dije, eso es lo que quiero replicar. O sea, eso es lo que quiero, que la gente entre a un espacio en donde puedan ser ellos, donde puedan hablar, donde haya confianza, donde puedan crear, donde no tengamos que destruir. Y pues así empezó. Todos sabemos que las tortas son la manera de salvar el mundo. O sea, aquí me gustaría hacer un pequeño giro, porque quisiera que, Val, nos cuentes tú brevemente cómo conociste a Edu y qué te vendió, porque al final de cuentas te incorpora ella como a un proyecto bien padre, que podría yo ahorita preguntarle a Edu, pero quisiera esta otra parte de lo que tú viste en ella. ¿Cómo la conociste? Pues, es una historia muy, muy bonita. Es como muy opuesto, o sea, con muchas cosas lindas y muchas cosas difíciles. Nos conocimos en el temblor de septiembre de 2017, ¿no? Del 19 de septiembre de 2017. Estoy haciendo cuentas, perdón. O sea, el temblor fue un martes y esos días yo empecé a buscar formas de ayudar. No encontraba dónde, no encontraba cómo. A través de Twitter iba aquí, iba allá, y de repente vi en Twitter que en el CUM se necesitaba gente que entretuviera a los niños que estaban en el albergue del gimnasio del CUM. Entonces me voy al CUM, llego, y antes de poder cruzar la puerta y decir vengo a ayudar a entretener a los niños, yo dije, a través del yoga, me agarra una señora y me dice, ¿a dónde vas? Y yo, no, pues vengo a ayudar, y no me dejó ni terminar la frase cuando me dijo, vente para acá. Y me dejó en la banqueta, que era donde estaba todo como parecía un mercado, que era la línea de
pues donde se estaba recolectando ayuda. Y entonces me dijo, tú vas a estar aquí. Y entonces me jaló una chava que era Edu y me dice, ella es la jefa de abarrotes. Y yo, hola, vengo a ayudar. Y Edu, perfecto, a ver, vente para acá. Y o sea, 2 segundos yo ya sabía todo lo que tenía que hacer, cómo, dónde, cuándo, dónde estaba el marcador, la caja, el Durex, y así conocí a él. ¿Cuándo Edu te era diste mi jefa. cuenta de que había algo en particular en Edu? ¿Cuándo haces tu clic con ella? Pues yo creo que desde ese día, o sea, sí sentí que era una persona súper activa, movida, que resolvía. No sé si lo identifiqué tal cual, pero sí dije, esta chava está cañona. O sea, está aquí, está acá, o sea, llega temprano, traía unas no se veía tan bonita como ella. Traía unas ojeras, no dormía. O sea, yo finalmente me iba a clase, venía de clase, tenía que ir, regresar. Y sí pasaba creo que toda la tarde ahí, pero Edu pasaba 24 horas ahí, ¿no? Casi. Y, ¿Qué te atrajo de ellos? ¿O dijiste, esta chica tiene algo especial? Pues eso, y su asertividad, o sea, el trato, ¿no? Aún en este evento tan, como, digo, complejo de sí. Empacar, meter, sacar, llega el camión. No, y en medio de que se nos cayó la ciudad, exacto. O sea, pasabas por zonas que parecían escenario de guerra. Y estabas viendo a alguien resolviendo. Sí, y que la línea de, como el estándar de la gente era estrés, era reactivo. La verdad es que Edu siempre fue muy asertiva, muy, mira, sí, vente para acá, mira, a ver, vente, te voy a ayudar, mira, o sea, como muy cálida, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí hubo un clic, pero no fue el clic de decir, somos amigas, yay, ¿no? O sea, fue con el tiempo después. ¿Cómo empiezan como a pensar en trabajar juntas? Porque ya quiero... Pues primero fuimos amigas, o sea, después de eso pasó yo creo que un rato, de repente nos dimos nuestros teléfonos. O sea, se acabó el tema del sismo, muchísimas gracias, ya no es necesario que estén aquí. Ay, oye, te dejo mi teléfono, gracias, bye. Y se empezaron a escribir un poco. Ajá, a escribir un poco, de ahí Edu hizo pues otra cosa, o sea, es que Edu no tortas. para. Sí, no, sí. No, ahora no hizo tortas, ahora hizo playeras. Ok. Ahora hizo playeras para ayudar a algo relacionado con el sismo, no me acuerdo. Exacto, como ya había pasado tiempo del sismo y la idea era como no hay que olvidar a la gente del sismo. Y entonces era este proyecto en el que a través de las playeras creábamos mensajes que ayudaran en el proceso de resiliencia. Tú comprabas la playera y con el dinero de la playera íbamos a ir a ayudar a una comunidad en Xochimilco que se había quedado, como tú dices, sin nada. Uh-huh. Entonces, pues Val, nos habíamos visto para comer, ya habíamos como hablado y seguíamos en contacto y le dije, voy a hacer lo de las playeras. Uh-huh. ¿Gustas, no? Ajá, ¿quieres comprar una? ¿Te gusta? ¿Qué quieres venir? ¿Qué hacemos? Y Val dijo, sí, perfecto. Y de ahí la comida. Y de ahí fue una comida, una carne asada, exacto. Y luego nos volvimos a ver para comer y luego para tomar un café y luego empezamos a platicar de nuestra vida ya personal. Ya me acordé, fuimos a comer unas crepas. O sea, como que pasó todo esto, pero yo creo que ese día de las crepas fue como el clic de podemos como seguir saliendo solo para conocernos. Uh-huh. Yo siento que ese día fue como que hablamos horas. Sí. Así de que de tu vida, mi vida, de cómo estás, o sea, como que fue mucho tiempo de plática y de ahí seguimos. De conocernos. ¿Tú ya traías este tema de la Liga de la Creatividad? La Liga no, ya venía, este proyecto que te digo, o sea, la Liga es como lo más reciente que tenemos, pero ya había empezado lo de nuestro proyecto de creatividad. Ajá. Entonces yo ya sabía que estaba buscando equipo, o sea, personas de diferentes perfiles para trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque yo sé que como un individuo no puede enseñar creatividad. La creatividad es diversidad. Y entonces desde el inicio yo sabía que necesitaba buscar personas de diferentes especialidades, perfiles, etcétera, para que juntos enseñáramos creatividad. Entonces ese proceso ya había empezado, pero no había aparecido la Liga de la Creatividad como tal. Todavía no existía. ¿Qué es la Liga de la Creatividad? Ok, la Liga de la Creatividad es especialistas diversos juntos para enseñarle a las personas cómo ser creativo. Qué es ser creativo y cómo pueden ser creativos en su vida, en el trabajo, etc. Ok, y conociste a Val y entonces empezaste ahí a decir, oye, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y como dijiste, no, la puedo integrar al tema de la Liga de la Creatividad. Porque Val justo... Cuando contó su historia, o sea, en todas estas veces que nos vimos como para platicar y las primeras veces que la conocí, yo le dije, tú tienes un perfil creativo.
Obviamente ya cuando... Ok, ¿y qué dijo Valeria a eso? No. Por supuesto que no. Ajá. Sí, exacto. Pero fue a mi clase. Fue a tu clase. Fue a mi clase. Tomó una clase de yoga. Sí. Yo tomé clase de yoga. Ok. Una o dos clases de yoga. Una o dos clases que tomamos y que ahí conocí su trabajo como tal. O sea, ¿qué pasa? Ella me contó de ella y yo le dije, tienes muchas de las cosas que se ven en los creativos. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que yo ya había realizado un estudio, ya había hecho muchas cosas con las personas, o sea, ya estaba intentando volviéndome experta en creatividad, esto que me preguntabas. Sí. Entonces yo ya tenía en mi mente ciertas cosas que podía decir e identificar que alguien era creativo. ¿Cuáles son las cosas que yo vi en Val? Me decía, no, es que yo en algún momento estaba estudiando una carrera, ella es contadora pública, estratega financiera, y decidí irme y hacer yoga. Uh-huh. Y llevo 12 años de experiencia en yoga y súper apasionada. O sea, hay como ciertas cosas que te vas dando cuenta que tiene la gente creativa. Y yo se las empecé a ver y yo le dije, eres creativa. Fuimos a su clase de yoga porque yo quería conocer lo que era yoga, porque no sabía que era yoga, yo pensé que era muy aburrido. Y Val me dijo, no, vente, yo acababa de ir a otra clase que de verdad no me había gustado. Es apasionada para vender el tema de yoga, ven, te va a cambiar la vida, te va a encantar, no sé qué. Tú dijiste, bueno, ahí voy. Yo dije, sí, porque yo había conocido otro maestro de yoga que, o sea, fue curioso, todo se fue como dando. O sea, yo había ido a tomar una clase de yoga y dije, me encantó la clase de yoga, solamente que la maestra era un poco como escéptica, como, bueno, no sé cómo decir, esotérico, ajá, como que era muy así, cosas que para mí no me hacían clic, ¿no? Pero me encantó la práctica de yoga como tal, y entonces dije, bueno, pues tengo que ver. Val me dijo, ¿por qué no vienes a nuestra clase? Fui a la clase y me encantó la clase que da Val. O sea, la clase que va a dar... Ya no solo yoga, sino el estilo de la maestra, ¿no? Val te encantó como maestra de yoga. Como maestra de yoga, porque realmente pudo hacer como más concreto el yoga, más enfocado a la parte física, pero no solamente a la parte física, lo que ella dice también es muy atinado, como mucho más aterrizado a nuestra cultura occidental, y me gustó mucho como ese día de clase. Además se nota esta experiencia, se nota que te cuida, se nota que prepara sus clases, se nota que hay un trabajo detrás enorme, que es otra característica de alguien creativo. Parece que es espontáneo, parece que es súper fácil que hagas las cosas, pero en realidad hay muchísimas horas de trabajo y se puede notar en su clase. Si ustedes vayan a clase con Val, por favor, Valush Yoga, búsquenla, pero si ustedes van a alguna de sus clases van a ver que dentro de esos 60 minutos o 90 minutos de clase hay muchísimas horas de preparación, hay mucho conocimiento biológico del ser humano, y para mí esas características son importantes y me dicen que es alguien que realmente hace el trabajo. ¿Fue tu primera invitada a la Liga de la Creatividad? Fue curioso porque invité a varios, pero nos conocimos y trabajamos como todos al mismo tiempo, y entonces no recuerdo si fue Val o si fue Fran o si fue Ana Julia, pero en realidad pasó todo como al mismo tiempo. Okay. O sea, las 5 personas que ahorita estamos, como que en el momento en el que finalmente, yo creo que después de 5 años de trabajo y de estar buscando personas, encontré a las 5 personas que podían hacer clic juntos. Brevemente, una de ellas es Valeria Dagnino, que va a dar conmigo el taller de Psiqui Yoga. La otra persona eres tú, y luego... Fran Pérez Musi, él habla de inclusión de la discapacidad en el espacio laboral. Amalia Sacre, ella habla de la reeducación de habilidades, y Ana Julia Salcedo, conocida como Ana Julia Yeye, que ella es stand-up comedy, la creatividad en la comedia. Y ustedes 5 forman entonces esta Liga de la Creatividad, tú diriges esta Liga de la Creatividad, ¿y qué servicio da la Liga de la Creatividad? Ok, la idea es que en un día de conferencias, yoga y stand-up, nosotros enseñemos los principios básicos de la creatividad. ¿Para quién? Para equipos. ¿De dónde? De empresas. ¿Qué tipo de empresas? De empresas que estén pasando por alguna reestructura, que estén tratando de optimizar gastos, costos, que estén pasando por un cambio, que estén desarrollando líderes creativos, un líder que sea capaz de resolver problemas, anticipar problemas, que sea capaz de agregar valor a tu negocio.
Entonces, si tiene alguien, una empresa que esté pasando por alguna de este tipo de cosas, nos pueden contactar. Y el primer paso es que la gente tenga este lenguaje creativo, que entiendan que la creatividad no está tan lejana a ellos, sino que la sientan más humana, más concreta, más práctica, una creatividad accionable. ¿Cuánto tiempo tiene la Liga de la Creatividad? ¿Cómo que cuánto tiempo? ¿Para hacer De esto? que nació, 8 horas. de que nació para acá, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 5 meses. ¿Más? Más, yo creo como 9 meses. 9 meses. Sí. 9 Ok, meses. entonces una vez que echas a andar, ya encontraste 5 personas que se conjuntan para chambear, para hacer esto, tal, padrísimo. Y entonces, pues ya te quedas ahí, no haces otros proyectos raros, ¿no? Ya no empiezas a pensar en otras cosas extrañas, entiendo yo. ¿Qué haces una vez que terminas de armar la Liga de la Creatividad, que tienen sus primeros eventos y los avientan y les va súper bien? Dices, claro, ahora Edu en 2020 lo que va a hacer es el velero creativo. Nos vamos al hub de creatividad en un velero. O sea, no te bastó con el restaurante de tortas, ahora tienes que meter un velero. Explícame el tema del velero creativo. Ok, el velero creativo es, vamos a transformar este velero en un hub de creatividad y las personas pueden venir con nosotros 3 o 5 días a viajar, a conocer, a coleccionar experiencias deportivas, gastronómicas y sobre todo este viaje en vela. Ok, entonces, de este lado de la mesa está Rafa Rufus, una persona a la que eso de viajar no le fascina, que si se puede quedar encerrado no solo en su casa, sino dentro de su cuarto y ahí hacer el podcast y no tener que salir a ningún lado. ¿Qué tendría que hacer para tener la experiencia del velero creativo? ¿Por qué? ¿Qué es? O sea, yo digo que ya conocí a Edu y ahora, ¿cuál es mi siguiente paso? Ok, ¿cuál es tu siguiente paso para ti, Rafa? Para mí, para decir, ¿sabes qué? Sí me voy a subir al velero a vivir, ¿qué? Ok. Quiero saber un poco esa historia. ¿Qué Siguiente. me ofreces? ¿Dónde voy a estar? ¿A qué? ¿Por qué no quedarme en mi casa? Ok, si ya hubo algo que te llamó la atención, entra en este momento a Cremoposa Ok. y escribe un mensaje. Y di, yo quiero irme al velero. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. No tienes que saber más, no tienes que decir. Simplemente te llamó, te gustó, escríbenos y dinos que estás interesado en venir con nosotros. Te vamos a poner una lista. Y en esa lista, cuando nosotros ya salgamos al viaje, te vamos a ir explicando poco a poco. ¿Ustedes quiénes ustedes y hacia dónde es el viaje? ¿De dónde sales y hacia dónde vas? Muy bien, entonces es Olivier y yo, que somos los la tripulación, somos el capitán y la tripulante. Y la marinera. Exacto, y la marinera. Bueno, él dice que soy first crew, pero no sé cómo se dice en español, pero bueno, no importa. Vamos a ser nosotros dos que vamos a pilotear el velero. Todavía no sabemos de dónde vamos a salir, va a depender de dónde adquirimos el barco. O sea, todavía no tienes barco. Todavía no tenemos barco. Pero me queda claro que en menos de 3 meses ya tienes barco. Exactamente, en menos de 3 semanas, querido Rafa Rufus, 3 semanas tenemos que ya tener el barco. Okay. Ya tenemos una lista de 65 interesados. ¿Qué quiere decir? Si tú quieres venir con nosotros, ¿para qué? Para entender qué es la creatividad, para decir, ok, esta persona me está hablando de algo súper extraño, no entiendo qué dice, yo no sé si me va a servir, no me importa, claro. Pero no importa, no es lo importante. Si sentiste que te gustaría vivir algo así, ¿sí? Escríbenos y nosotros te vamos a ir llevando de la mano con las indicaciones, con lo que vamos a postear en redes sociales, que estamos esperando el buen momento para que salga toda la información. Oye, más o menos en probabilidades, ¿de dónde sale el barco? De la parte de La Paz. De La Paz. Sí. Ok. Entonces la idea es irnos de La Paz, ir bajando, pasar el canal de Panamá, ya que pasamos el canal de Panamá, subir y hacer un medio loop del Caribe para regresar a Panamá y después nos iríamos a Japón. En donde vamos a tener personas va a ser en la parte de La Paz y en la parte del Caribe. Ok. Ellos van a poder escoger en qué parte se vienen con nosotros. Me calma un poco, al menos es un poco más cercano. Ok, entonces de La Paz y vas hasta Japón. Sí, pero eso es después. Después. Ajá. ¿Dónde se sube la gente? ¿Cómo se sube la gente? ¿Qué anda? La gente se subiría ya sea en la parte de La Paz hacia abajo, hacia Panamá, ajá, toda esta parte del Pacífico, ajá, mexicano, ajá, cruzaríamos el canal del Panamá y después puedes subir con nosotros.
puedes subir con nosotros la parte de Panamá, Nicaragua, Honduras, etcétera, llegar al Caribe mexicano. Nos pasamos a la parte de los Cayos de Miami, bajamos, estamos en Miami, Bahamas, vamos bajando Haití, Jamaica, regresamos a Colombia y regresamos ya de nuevo hacia el canal de Panamá para subir. Uh-huh. Hay dos formas en las que puedes venir con nosotros. El simple hecho de tú decir, yo no tengo idea para qué me sirve, pero que digas, yo voy y voy a la aventura, ya te ayuda a estimular tu creatividad. Okay. Entonces, si no sabes para qué, solo hacerlo ya te va a ayudar a fortalecer habilidades creativas, ya te va a sacar de tu zona de confort. Esto que toda la gente dice, la zona de confort, sal de la zona de confort. ¿Qué haces? Escribirle vete a al alguien Caribe, claro, pues sí. Ajá. No digo que todas las personas tengan que hacer un viaje como el de nosotros para salir de su zona de confort. Muchas veces, hablarle a una persona que te da pena o pedir un aumento en tu trabajo es salir de tu zona de seguridad. Uh-huh. Pero cuando tú haces este tipo de viajes es como más claro y entiendes mejor lo que tienes que hacer. Entonces, hay dos formas. Puedes decir, me voy, y empiezas a preparar tu viaje, y empiezas a ver, y empiezas a hablar con nosotros. Eso ya te va a ayudar a que tú estimules tu creatividad. Y la otra forma es que digas, a mí sí me interesa participar en un aprendizaje semi-guiado, le decimos. O sea, uno es aventura. Vienes a la aventura y conoces con nosotros. No te vamos a hablar de nada de creatividad, solamente vas a viajar y ya. Y el semi-guiado vamos a tener ciertas actividades, vas a tener que coleccionar ciertas experiencias para que nosotros te podamos enseñar principios de cómo una persona creativa piensa, cómo siente, cómo imagina, qué actúa. Y el objetivo es que a través de este viaje tú aprendas principios que después puedas traducir en tu vida de todos los días. Pero para mí lo importante es, si te llama la atención, contáctanos. Estás en la lista con estas otras 65 personas que ya están, que desde que fue una idea hace 4 años y medio tengo la primera persona ahí registrada que yo me voy con ustedes y que esperó 4 años y medio hasta que lo conseguimos hacer y verás que te mandamos información y te vamos a ir ayudando para que entiendas cómo darle sentido al viaje. Fantástico, fantástico. La verdad es que algo que es muy importante que la gente entienda es que todo proyecto va más cargado de emoción que de certidumbre, ¿no? Entonces a mí me encanta cómo Edu nos invade con esta emoción de decir, a ver, se zarpa el barco en un instante, súbanse porque esto se va. Y entonces es padrísima esa emoción que estás proyectando. Te lo agradezco muchísimo. Qué bueno que estuviste aquí platicando con nosotros. Tenemos 1 minuto más para cerrar. No sé si haya algo que te gustaría compartir o decir que no hayas dicho ya. Y un poco también, hasta donde entiendo en esa lista, Val, tú ya estás lista para el viaje, ¿no? ¿Qué? Yo, por supuesto. Yo ya les dije. ¿A qué vas? ¿A qué vas al viaje? Pues no sabemos. O sea, como dijo Edu, se me antoja, no sé a qué voy, pero me la voy a pasar bien, estoy segura. Les tengo mucha confianza a Edu y a Olivier, los dos que van. Entonces, estamos planeando, tal vez me suba al barco por allá, por Florida, por Los Cayos, algo así. Todavía no sabemos, pero ya les contaré. Pero bueno, vamos a convencer a Rafa también para que vaya. Escríbanle, díganle por qué tiene que venir y que quieren verlo allá en el barco, que les diga cómo les fue, que narre su experiencia. Estaría increíble. ¿Algo más, Edu? Cuéntame para cerrar el episodio de hoy. Pues nada, que nos sigan en las redes sociales, que se mantengan al pendiente porque la Liga de la Creatividad vamos a seguir, vamos a estar Val, Ana, Julia, Amalia, Fran y yo. Vamos a regresar del Caribe a darles los shows, a hacer que más personas se vuelvan creativas y queremos una creatividad para todos. Entonces, ya sea que nos sigas en el barco, te vengas con nosotros, nos sigas en nuestras redes sociales o vengas a la Liga de la Creatividad, pues estamos para ustedes y gracias. ¿Cuáles redes sociales? Pueden entrar a cremoposa.com, es la página. Cremoposa.com. Sí, y pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram. Y cuando se abran las redes sociales del barco, lo vamos a estar diciendo en nuestras redes. Cremoposa. ¿Tus redes? Mi red es Duterrones. Duterrones, Facebook e Instagram. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias por platicar el día de hoy conmigo. Qué bueno que estás metiendo este tema de la creatividad con tanta energía a tantas personas. Te felicito. Gracias por acompañarme. Gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.